sea, la tabla periódica están todos los elementos químicos, pero resulta que en la tabla periódica no están los radiactivos, solamente los estables, que son 118. Bueno, 118 y que puede ser un poquito más, cada día hacen más, descubren nuevos materiales, pero son materiales que no duran tanto, ya no tienen relevancia. Pero son 118, hace años llevan 118 elementos. Bien, entonces resulta que como los materiales radiactivos no están incluidos ahí, entonces hay una palabra más generalizada que se llama núcleo o radionúcleo. Usted lo puede encontrar en la literatura como núcleo o radionúcleo. Ambos son correctos. Si en el examen les pregunta radionúcleo, pues, o núcleo, no importa. Es una especie atómica que se caracteriza con estas tres magnitudes: neutrones, protones y el número másico. X es el nombre del elemento químico. El número A es el número másico y Z el número atómico o número de protones. Cuando varía el número atómico, ¿cierto? Pues va a variar el elemento químico, ¿cierto? Obviamente, porque el orden en la tabla periódica depende de este, o sea, el nombre que se le ha dado a través de la historia. Los elementos químicos dependen del número Z. Entonces miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, dentro de los núcleos están los isótopos, que tal vez ustedes hayan escuchado, ¿no? Es un término como más común que núcleo, la gente habla de isótopos, pero bueno, los isótopos hacen parte de los núcleos. Los isótopos es un grupo que tiene el mismo número Z, el mismo número atómico, pero difieren en el número de neutrones, ¿sí? Y por lo tanto, si difiere el número de neutrones, el número másico también va a variar. Los isótopos es como una familia, ¿sí? Una familia. El término iso es igual, ¿no? Topo se refiere a los protones, o sea, que tienen el mismo número de protones. Pues miremos este cuadrito acá, es el ejemplo del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno que conocemos normalmente, estable en la tabla periódica, es el proteo, ¿sí? Con el proteo hacemos el agua, el H2O, ¿sí? Con el proteo están los hidrocarburos, ¿cierto? Es el proteo, el estable. Y es el elemento más abundante en el universo. En la Tierra no, pero en el universo el hidrógeno es el elemento más abundante. Y tiene solamente un protón y el electrón que está girando, ¿sí? O sea que el hidrógeno normal no tiene neutrón, solamente un protón. El deuterio es otro hidrógeno, ¿sí? Que tiene un neutrón, ¿sí? Neutrón, protón y el electrón. Y el tritio es cuando tiene dos neutrones, un protón y un electrón. Todos tienen el mismo comportamiento químico del hidrógeno. ¿Por qué? Porque tienen todos igual número Z, ¿sí? El comportamiento químico lo determina el número de protones. Entonces, por ejemplo, con el deuterio yo puedo hacer agua, ¿sí? Y se llama agua pesada, ¿sí? Esa agua pesada la utilizan en los reactores nucleares. Pero el problema, digamos, del deuterio y del tritio aún más es que ya empiezan a ser radiactivos, ¿sí? Son radiactivos. Y son poco comunes. Hacer tritio es costoso, o sea, no se consigue tritio. Ustedes no pueden ir a la tienda a comprar tritio. O agua triteada, existe el agua triteada. Pero ¿quién le va a vender agua triteada? O agua pesada, tampoco. Entonces uno puede comprar agua común y corriente con el proteo. ¿Bien? Pero entonces en la tabla periódica solo hay uno. Sí, solo hay uno. Es el proteo. El hidrógeno, uno dice hidrógeno, nadie le dice deme una agua con proteo, ¿no? Lo miran mal, bueno, está correcto decir eso. Bien. Aquí hay otro ejemplo, el carbono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las azúcares, las proteínas, todo lo que está dentro de nuestro cuerpo tiene carbono. El que está en la tabla periódica es el que llamamos estable, carbón con número Z6 y el número másico 12, ¿cierto? Fíjense que los estables son aquellos que hay equilibrio en el núcleo, que tienen igual número de neutrones con el número de protones, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí es la excepción, pero aquí sí, ¿cierto? Tiene el número másico 12, o sea, ¿cuántos neutrones tiene? 6 también, ¿cierto? El carbono tiene un hermano que llama el carbono 12 tiene un hermano que llama el carbono 14,
¿sí? Carbono 14 es radiactivo, es poco común, obviamente los radiactivos son poco comunes. Se me pasó son poco comunes. El carbono 14 tiene exceso de neutrones, exactamente. Tiene 2 neutrones de más, ¿cierto? Por cada átomo, ¿cierto? Entonces, eso el hecho de que tenga más neutrones en el núcleo lo hacen inestable y por eso emite radiación, ¿cierto? O sea, la radiación es eso, es que no hay inestabilidad nuclear porque hay un bando más grande que el otro, ¿cierto? Y las fuerzas nucleares empiezan a interactuar y las fuerzas nucleares son muy fuertes y necesitan, digamos, tener procesos de excitación nuclear, o sea, de exceso de energía, y tienen que emitir eso a través de radiación. Bueno, esto no es la tabla periódica, dice Coló, no es la tabla periódica. Es un chiste, ¿no? Bien, esta sí es la tabla periódica. Sabes que esa la tenemos para si se duermen, ¿no? Es el plan B. Bueno, entonces la tabla periódica son 118 elementos, como les decía. Solo hay un cobalto, solo hay un níquel, solamente hay un carbono, aquí solamente un yodo, bueno, un americio. Usted utiliza americio, ¿cierto? Bueno, utiliza americio. Bueno, ¿qué radionúcleos van a utilizar? Cesio 137, no sé, ustedes me dirán, no estoy enterado. Cesio o americio o cobalto o níquel, ¿no? No recuerdan qué material radioactivo van a utilizar. Les toca enterarse. Sí, claro. Cesio. De qué es la sonda. O sea, esa parte, lástima no haberles, bueno, pensaba que se llama, bueno, de qué era Monroe el está. Monroe no está. No, todavía no. Bueno, les queda tarea en el descanso. A las 10:30 sale el vuelo. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí, eso depende de la penetración, ¿no? Sí. Creo que sí. es decir, materia reactiva hay mucho, ¿no? Entonces, las características de la emisión de radiación depende ya de lo que uno vaya a hacer, ¿no? ¿Sí? Si uno compra material reactivo de acuerdo al equipo asociado, ¿no? Al equipo que va a utilizar. Pero bueno, ahorita no nos vamos a atrasar. Después ustedes me averiguan, les queda eso de tarea cuando hagamos un breve descanso. Bueno, aquí yo creo que esos dos ejemplos de yodo y el americio. El americio normal es el 95, pero de protones, ¿no? Este no es el número A, este es el número Z, en la tabla periódica, es el número Z. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos? Acá hay 118. Existe también la tabla de núcleos o radionúcleos. La tabla de radionúcleos son más o menos 1500. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente hay un cobalto, sino toda una familia de cobaltos. Fíjense, no se alcanza a leer, pero por ejemplo, es el cobalto 60, ¿cierto? Sí, es eso. Es eso 137. Ok, es eso 137. Este es cobalto 59, cobalto 60, 61, 62. Entonces, cuando me voy por la horizontal, esos se llaman isótopos. Porque todos tienen el mismo nombre. ¿Y por qué tienen el mismo nombre? Porque todos tienen el mismo número Z. Lo que varía, ¿qué es? El número de neutrones. Y si varía el número de neutrones, varía el número A. ¿Sí? Entonces, esta es la familia del cobalto. Acá hay otra. Esta es creo que la familia del níquel. Es que no alcanzo. Aquí sí se debe alcanzar. Arriba la familia del níquel. ¿Sí? Y abajo la familia del hierro. Aquí todos son metales, ¿no? ¿Sí? Níquel y aquí hierro. El negrito es el estable. Por ejemplo, este hierro es el hierro que está en la tabla periódica y que es abundante en la naturaleza. ¿Sí? Pero hay hierro radiactivo, no hay problema. Aquí hay varios hierros radiactivos. Hay un hierro que lo están utilizando, bueno, en realidad no hay hierro, sino es cobalto 57 que se convierte en hierro en una técnica que se llama Moss-Bauer. No sé si la hayan escuchado. Es la técnica de Moss-Bauer, una técnica que permite hacer estudios, sí, espectroscopía Moss-Bauer, que permite hacer estudios de materiales que tengan contenidos metálicos a un nivel microscópico. ¿Sí? Se llama espectroscopía Moss-Bauer. Y bueno, eso es una aplicación de muchas que hay con materiales radiactivos, muchísimas. Hay espectroscopía gamma, espectroscopía de neutrones también existe, difracción de rayos X, existe también difracción de electrones. O sea, las aplicaciones con radiaciones son
muchísimas. Entonces el color, o sea, los que son negritos son estables, o sea que no emiten radiación, ¿cierto? Y el color también le permite saber qué tipo de radiación emite. Por ejemplo, estos azulitos son emisores beta menos, ¿sí? Que ahorita hablamos de que es un emisor beta menos. Beta menos es una radiación, que ya ahorita hablamos de ella, no se preocupen. Ahí no hay ningún amarillo, pero existen unos amarillos, y los amarillos son los que emiten radiación alfa, por ejemplo. Radiación alfa es otro tipo de radiación nuclear. Bien, entonces eso es lo que sabemos hasta ahora. Cuando hay una inestabilidad, un exceso en este caso de neutrones sobre los protones, emite radiación, ¿sí? Y el número va a variar. Y esos son los isótopos. Hay otros grupos que no los vamos a ver porque no me enfrasco en eso, que llaman los isótonos, los isóbaros, ¿sí? que son otras familias, pero nos interesan son los isótopos, ¿verdad? Dentro de la familia de los radionúcleos o núcleos. Entonces hablemos un poquito de lo que es radiación o radiactividad. Entonces, la mayoría de núcleos son combinaciones estables de nucleones, ¿sí? Bueno, cuando les hablen de nucleones, se refiere al neutrón o al protón indiferentemente. ¿Sí? La familia, un núcleo, ¿qué es? Un protón o un neutrón. Sin embargo, algunas combinaciones de protón y neutrón no dan lugar a combinaciones estables. Los núcleos inestables tienden a formar una configuración estable, liberando partículas y energía. Es decir, por ejemplo, el carbono 14. Es curioso, el carbono 14 lo utilizan para datación. Si ustedes han escuchado, para fósiles, con un hueso y bueno, hacen el análisis. Resulta